¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí preparando ya pues el tema que a mí en lo personal más me agradó de mi trimestre, el tema que en realidad pues más me llamó la atención, incluso pues con el cual más me sentí identificado también, y es un tema que no me llegó a parecer tan nuevo, por así decirlo, porque ya de tiempo antes a mí ya me había intrigado o interesado este tema que es la comunicación inconsciente o el lenguaje no verbal. Me había llamado la atención porque me parece sumamente importante las posturas del cuerpo, los gestos faciales, la tonalidad de la voz. Entonces era algo que yo incluso lo empecé investigando, pues ahora sí que, pues para mí. Entonces por eso es que quise compartir un poquito acerca de este tema y exponer como mi trabajo final también, esto del lenguaje inconsciente o no verbal o la comunicación inconsciente. Y pues específicamente se viene a regir el lenguaje no verbal de todos los movimientos del cuerpo o todos los movimientos que los individuos pues no realizan de forma consciente, ¿no? Por eso es lo interesante que a mí me pareció, porque realmente es información que tenemos por ahí como escondidita y se nos proyecta, ¿no? Se proyecta de forma, pues ahora sí que inconsciente, porque realmente esta parte del inconsciente viene a relucir o a impactar en todos nuestros movimientos corporales, en nuestros gestos, en nuestras señales, en todo esto. Entonces, es el mensaje inconsciente al final de cuentas que el cuerpo pues refleja, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Entonces, y este inconsciente, pues alberga todos los deseos, los anhelos, incluso reprimidos o no reprimidos ahí de todo ser humano, ¿no? Entonces, no solamente pues nos comunicamos con la lengua, ¿no? Sino también pues nos comunicamos con el cuerpo también. Entonces, por eso es la importancia de poner mucha atención nosotros como pues psicólogos, como entrevistadores, también estar poniendo esta importancia, es tan importante, perdón, poner esta atención tan específica, porque verdaderamente el cuerpo habla, aunque no nos demos cuenta. Entonces es un factor importante y muchas veces muy decisivo para poder recabar la información que nosotros necesitamos. Entonces el lenguaje corporal es fundamental en toda la comunicación que se pueda tener, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal, la comunicación inconsciente verdaderamente pues acompaña al lenguaje verbal dándole un matiz. Ese es el complemento, es la parte que verdaderamente debe de haber una congruencia entre lo que decimos y lo que estamos nosotros manifestando a través de nuestro cuerpo y de nuestros movimientos también, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Le da pues una validez al mensaje, aquello que nosotros estemos diciendo, pues como en la postura que tengamos pues tiene mucho que ver, ¿no? Entonces se transmite por medio de los gestos, por medio de las posturas, también es el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces se transmiten todas estas emociones, las emociones verdaderas que traemos. Eso es lo que proyecta al final de cuentas el cuerpo y todos los movimientos y la forma de hablar que nosotros tengamos también ahí. Entonces, pues no es fácil de determinar, realmente es difícil de determinar, obviamente que varía de cultura en cultura, a través de todo el mundo, aunque pues se ha detectado o sabemos que sí hay algunos movimientos como por así decirlo como universales, ¿no? Manifestaciones corporales pues como universales, sin embargo algunas también es importante saber que muchos se adquieren por imitación, otras se adquieren por la genética o por las costumbres también. Entonces, toda esta parte es importante que nosotros estemos pues muy atentos, ¿no? Muy atentos, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente van a ser los movimientos del cuerpo, el lenguaje no verbal, las características del cuerpo en su conjunto también, la expresión facial, los movimientos del resto de los miembros del cuerpo también. Entonces, pero sí definitivamente
es saber que es nuestro mejor aliado en cualquier entrevista que nosotros tengamos, laboral, clínica, educativa, deportiva, cualquier tipo de entrevista. Esa parte es este elemento de la comunicación no verbal o lenguaje no verbal inconsciente es nuestro mejor aliado en todo esto. Entonces forma parte, ¿no? Es la mayor parte de lo que en realidad quiere decir pues el ser humano, ¿no? Entonces obviamente que el lenguaje verbal pues es más racional, o sea, es algo como ya ensayado, como algo practicado, por así decirlo, mientras que el lenguaje corporal es más bien de carácter emocional, por eso es la importancia, ¿no? Entonces, saber el lenguaje corporal pues significa definitivamente pues no ser engañado, ¿no? Entonces, por eso aquí yo para cerrar esta pequeña exposición, este compartimiento que estoy haciendo más bien, voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy breve. Le voy a pedir a mi decana aquí que me acompaña para que me apoye con este ejemplo que queremos poner, un ejemplo muy sencillo. Okay. Buenas tardes, Coral, ¿cómo estás? Bien, me encuentro bien. Podemos ver, nos llama la atención, ¿no? La postura un poquito rígida, su gesto un poquito, podríamos decir, con un poquito de tristeza, la mirada no la rehuye un poquito, por así decirlo. Son características que más o menos podemos alcanzar a detectar, donde realmente no podemos confiar o creer que realmente, pues, Coral se siente bien, porque su voz expresa de manera consciente, ella me dice que bien, pero de manera inconsciente sus movimientos corporales, sus gestos faciales y el tono de su voz incluso me dice lo contrario, ¿verdad? Muchas gracias, Coral, muchas gracias. Entonces, es por eso la importancia de poner tanta atención. Vamos a poner un ejemplo más, muy sencillo, igual, pero vamos a ver ahora sí que la contraparte o la otra parte. De nuevo, Coral, adelante. Hola, Coral, ¿cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias. Aquí podemos ver una gran diferencia en su gesto facial, en su movimiento corporal, en su tono de voz, en su mirada. Entonces aquí ya verdaderamente el lenguaje inconsciente, cómo matiza el lenguaje consciente, ¿no? El verbal ya se matiza y se complementa y podemos confiar ahora sí que verdaderamente Coral pues nos está diciendo la verdad, no nos está engañando. Muchas gracias, Coral, hermosa. Gracias. Entonces, esa manera, ¿no? Es una manera sencilla en la cual, pues obviamente con la práctica lo vamos a poder ir desarrollando. Muy bien, aquí cierro yo esta exposición. Y maestra, pues usted nos pidió que hiciéramos una crítica constructiva. A mí en lo personal, maestra, lo único que yo podría aportar o decirle que, bueno, antes que nada, pues en realidad para mí incluso no es nada grave y así como que muy delicado, por así decirlo. Lo único es, como por ejemplo, cuando usted, de una situación personal de usted, la situación de su pareja, de lo que a usted le pasó en su matrimonio, como que ventilarlo o hacer mucho hincapié en eso, en ese sentido yo sería la única sugerencia que yo le diría, como que fuera un poquito más reservada, por así decirlo, y, y nada más. En lo general, yo maestra, la verdad, yo encantado con su clase, usted es un gran ser humano, nos proyecta una gran alegría, un gran entusiasmo también, disfruta lo que hace y eso nos lo transmite, tiene el don, la habilidad de la enseñanza también, eso es bien importante porque no nomás es importante saber. Entonces yo la verdad del 99.9% yo quedé muy satisfecho. Nada más sería ese pequeño detalle que no es en realidad algo como pues para corregir, o me refiero más bien así como para poner así como que algo grave o algo ya delicado. Muy bien, entonces pues aquí termino maestra. Muchas gracias y muy amable.